tenemos una hora para completar el tema del día de hoy. Entiendo que a las 4 tienen otra clase, así que vamos a iniciar la actividad con los que están presentes, por favor. Bien, el día de hoy vamos a hacer una revisión de lo que son las micosis profundas. En realidad vamos a centrarnos en 3 infecciones, que son básicamente blastomicosis sudamericana, esporotricosis e histoplasmosis, ¿no? Que son las infecciones que tienen mayor importancia clínica en el ser humano y son los que vamos a detallar en esta oportunidad. Bien, entonces hablaremos inicialmente de blastomicosis sudamericana y tenemos que mencionar este caso clínico que es bien interesante y que son formas de presentación bastante frecuentes de esta patología. Como vemos acá, un paciente varón de 45 años de edad, natural y procedente de la Merced Chanchamayo. En este tema que vamos a tocar es muy importante el tema de la parte epidemiológica de dónde procede el paciente, pues es muy bien sabido que algunos departamentos están claramente identificados como los de más casos reportan determinada patología infecciosa, ¿no? En este caso, de lo que es Paracoccidioides brasiliensis, que es el agente etiológico de la blastomicosis sudamericana. Y este paciente acude por abdomen agudo quirúrgico, hallándose una tumoración granulomatosa en el ángulo hepático del colon. Al examen clínico se le encuentra además paradentosis, edema importante de labios predominio superior, con ulceraciones hemorrágicas en mucosa labial, paladar blando y lengua que son bastante dolorosos y además notan disfonía. Entonces, en este contexto, de acuerdo a este cuadro clínico, pues la mayor posibilidad es que sea blastomicosis sudamericana, si bien el compromiso abdominal es, digamos, poco frecuente, pero también debe tenerse en cuenta que a veces confunde con un abdomen agudo quirúrgico por presencia de granulomas que obstruyen el paso del contenido intestinal y eso genera pues un abdomen agudo quirúrgico constituyéndose una suboclusión intestinal que muchas veces confunde el diagnóstico con otras etiologías. Es muy importante entonces este caso clínico de inicio que tiene relación con el tema que estamos tocando en este momento. Y esta patología tiene varios sinónimos, es muy importante. Dijimos ya blastomicosis sudamericana, el más conocido. Debido al nombre del agente etiológico, también denominamos paracoccidioides o paracoccidioidomicosis, granuloma paracoccidial, micosis de Lutz, que fue el investigador que hizo las primeras descripciones de esta patología, o enfermedad de Lutz, también denominado en honor a este investigador. Y entonces, justamente Lutz es un investigador brasilero que hizo los primeros estudios de esta patología en 1908. Recién en el Perú fue, digamos, descrito por primera vez por Weiss en el año 37. Y es una enfermedad que denominamos micosis profunda, pues una enfermedad que tiende a comprometer, digamos, tiene un compromiso sistémico en el organismo. Es una enfermedad granulomatosa y siempre de comportamiento subagudo o crónico. Muy rara vez vemos casos de infecciones agudas que comprometan a un paciente inmunocompetente. Y además, como le decía, es profunda porque compromete varias partes del organismo, como es la piel y mucosa, que es la más frecuente, pero también puede haber compromiso de ganglios linfáticos y de órganos internos, incluyendo principalmente los pulmones, pero se ha descrito presencia de este hongo en muchos otros órganos de nuestro organismo. Entonces, como vemos, es una enfermedad que si no se trata tiene evolución maligna, es decir, que puede llegar a la muerte o dejar secuelas permanentes, puesto que si no hay tratamiento no hay tendencia a la curación espontánea en esta enfermedad. También sabemos que tiene una distribución geográfica bastante reconocida, pues se está encontrando solamente en zonas tropicales y subtropicales de América Latina. Esta es una enfermedad del hemisferio sur, donde desde el centro de México por el norte es la parte más distal del norte hasta Argentina y Uruguay por el sur, donde vemos que es más frecuente este proceso infeccioso. ¿Qué llamamos que es un hongo dimórfico? Porque tiene dos formas de presentación. En la vida, en el medio ambiente, que es la forma infectante, se encuentra en su vida saprofítica, que es la que accidentalmente nosotros inhalamos, ingresa por vía inhalatoria principalmente, y entonces esta forma saprofítica es la que genera la infección inicial, y en el organismo se transforma en otra estructura que es la que produce la sintomatología,
Y por eso que esta segunda forma ya que hace el cuadro clínico ya no es una forma infectante para el resto de los contactos, por lo tanto, no hay transmisión de persona a persona. Todos los que inhalen la forma saprofítica en el medio ambiente pueden infectarse, pero un paciente infectado ya no transmite la enfermedad porque obviamente ya se ha transformado el agente etiológico en otra estructura a nivel corporal. Es muy importante eso. Y el cuadro clínico va a depender mucho de, digamos, el estado inmunológico del huésped. Mientras más deprimido está el sistema inmune, el cuadro clínico será mucho más severo en ese contexto. Ya se sabe que esta enfermedad es frecuente en las zonas en el Perú, en ceja de selva y selva baja amazónica, donde las condiciones de humedad y temperatura son propicias para que esta forma saprofítica del Paracoccidioides brasiliensis, que es el agente etiológico, se desarrolle con mucha más facilidad. Y netamente los casos son de estas zonas, no existen casos autóctonos ni en la costa ni en la región andina. Todos los casos que hemos manejado en este hospital, por ejemplo, en el Hipólito Unanue, todos han sido casos de gente que ha vivido o ha estado de viaje en zonas endémicas y fue ahí donde adquirieron esta infección. Como vemos acá, los departamentos que más casos reportan son la zona de Junín, de Huánuco, Loreto, Madre de Dios y Pasco principalmente, y otros en menor proporción como Cusco, Ayacucho, Amazonas, Piura y Cajamarca. En el caso clínico de inicio que pusimos, el paciente venía de la Merced Chanchamayo, porque es muy importante, y vuelvo a recalcar, que aquí la parte epidemiológica tiene un importante papel en el tema del diagnóstico para poder, digamos, diferenciar de otras patologías similares, ¿no? Entonces, muy importante que tengamos claro acá el tema de dónde proviene el paciente, y estos 5 departamentos son los que principalmente reportan casos, incluso hasta la actualidad, a pesar de ser una estadística antigua, todavía es válida la frecuencia de esta infección. Y lamentablemente, pues una enfermedad que se considera olvidada o desatendida, porque no hay mayor investigación al respecto, por eso que las estadísticas no están muy actualizadas. Es una enfermedad de zonas pobres y por lo tanto no hay mucha inversión en laboratorios para investigar métodos diagnósticos más rápidos o tratamientos más efectivos, puesto que no reporta ganancias a los laboratorios, a las grandes industrias farmacéuticas, y por eso se considera en este grupo de enfermedades infecciosas desatendidas, y no es en este caso está claramente identificado acá en la parte que corresponde a los hongos. Entonces, vamos viendo un poco del aspecto clínico. Hay varias clasificaciones con respecto a la forma de presentación. Una de las más conocidas son los criterios de Almeida, lo cual lo divide en 4 tipos de acuerdo a la forma de presentación: la forma mucocutánea, que es la más frecuente, la linfangítica, la visceral y la de tipo mixta, porque esto va a depender de qué zonas del organismo afecte esta enfermedad. Y también le dije que depende de la inmunidad. Mientras más inmunocomprometido está el paciente, vamos a ver formas más profundas o más diseminadas de esta patología. También existe otra clasificación de Negroni y Rubinstein, que está basado en el tema de la prima infección respiratoria, que es ahí por donde entra principalmente esta infección, y que la clasificó en 6 tipos de forma de presentación. La primera es la asintomática o subclínica, lo cual o no hay síntomas o hay síntomas muy leves, como un cuadro de resfriado común. La prima infección pulmonar aguda, que es poco frecuente, pero puede darse. La forma pulmonar crónica, la forma diseminada aguda, la diseminada crónica y la fibrosa residual, que es una forma secuelar de presentación, incluso con tratamiento adecuado, podría haber esta enfermedad como secuelas que vamos a mencionar más adelante. También es importante saber que esta patología tiene mucha predilección por la cavidad oral. La mucosa oral tiene mucha, digamos, facilidad para ser invadida por este virus, perdón, por este hongo, en los cuales lo que más se compromete es la zona gingival, la zona de encías, de los labios, la cara interna de los labios, las mejillas, los carrillos, son las zonas que más frecuentemente se afectan. Incluso afectan bastante la membrana periodóntica, que da sostén a los dientes, y esta debilidad o alteración en esta membrana genera que haya caída espontánea de los dientes y por lo tanto se puede haber
varios pacientes que tienen pérdida de piezas dentarias incluso sin presencia de caries, podemos encontrar estas caídas espontáneas por la formación de granulomas apicales dentro del diente. Y esta enfermedad o este signo se llama paradentosis, que es muy frecuente identificar. Incluso algunos pacientes han sido diagnosticados inicialmente por un odontólogo. El paciente va a tratarse el por qué se le caen los dientes, empieza a examinarlo, el odontólogo al examinar la cavidad oral encuentra presencia de granulomas o lesiones dentro de la mucosa oral que no corresponden directamente a los dientes. Entonces muchas veces es el odontólogo el que nos envía a nosotros para poder hacer el estudio y en ese contexto hacemos el diagnóstico final de paracoccidioides brasiliense, ¿no? Entonces, muy importante esta forma de presentación porque es la más frecuente, es el compromiso mucocutáneo en la cavidad oral. Y aquí vamos a ver lesiones ulceroso-microgranulomatosas, sobre todo en los labios, que dan una coloración moriforme, es decir, un puntillado hemorrágico típico que da la apariencia de unas moras y además produce edema del labio, sobre todo el labio superior, dando un aspecto de una trompa y por eso se le denomina también aspecto tapiroide, recordando al mamífero de la selva tapir, que puede verse en un paciente cuando lo vemos de perfil. Pero también hay compromiso en las comisuras labiales, la mucosa labial, geniana, el paladar blando también suele afectarse, incluso los pilares amigdalianos y la lengua también pueden presentarse y puede compromiso incluso de la zona laringea con disfonía y eso también es un signo de mal pronóstico cuando invade ya las cuerdas vocales. Entonces, muy importante ese compromiso. ¿Sí? Los síntomas que vemos, cialorrea o hidrofagia, es frecuente el dolor durante la deglución. Ya cuando aparece compromiso en la laringe o disfonía, ya dijimos que es un signo de mal pronóstico que hay que actuar rápidamente para evitar el cierre de la vía respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces también mencioné el tema del compromiso de los labios, sobre todo el labio superior, que vemos el aspecto tapiroide que ya les había mencionado anteriormente. Y esta es una enfermedad que tiene un componente, pues, de acuerdo al tipo de actividad laboral, y por lo tanto los pacientes en edad económicamente activa son los que más tienen casuística de esta enfermedad, y como vemos acá, entre los 31 y los 60 años es el grueso de pacientes que vemos entonces la presencia de esta enfermedad. Es muy raro verlo en niños, más lo vemos en pacientes adultos, porque en el tiempo hay más posibilidades de tener contacto con este hongo. ¿Sí? El aspecto laboral ya lo dijimos, agricultores a la cabeza, comerciantes, otras ocupaciones militares que van a zona endémica, también está asociado más la presencia de estas enfermedades. Y entonces, en edad pediátrica, como le dije, es poco frecuente, pero se da, y en este caso la frecuencia es indistinta en ambos sexos, se ve tanto en mujeres como en varones, se ve la misma frecuencia en edad pediátrica, pero en los adultos sí hay una diferencia. Aquí hay un tema de que en el adulto es mucho más frecuente en el varón, de 10 a 15 veces mayor que en la mujer, y esto debido a que la mujer en edad fértil tiene una molécula de sus estrógenos denominado 17-alfa-estradiol que ejerce un efecto protector contra este hongo, y entonces en edad fértil la mujer tiene cierta protección para esta enfermedad. Obviamente después de la menopausia esa protección se pierde y entonces la frecuencia en mujeres posmenopáusicas se acerca bastante a la frecuencia que se da en hombres. Pues es muy importante también esta diferenciación. Y la forma de presentación también le hemos mencionado que la más común sigue siendo la mucocutáneo, seguido por mucocutáneo linfático visceral en segundo lugar, y la forma ya de mucoso visceral que es menor, visceral también mucho menor, incluso las formas ganglionarias puras son mucho menos frecuentes en temas porcentuales de esta patología. Entonces, mucocutáneo es la principal forma de presentación. Y acá con este gráfico podemos ver cómo se forman los granulomas periapicales que causan caída espontánea de este diente, por ejemplo, que no tiene caries, pero se han caído espontáneamente. Y eso le mencionaba de que el paciente acude por esto a un odontólogo y es él quien detecta que hay más problemas en la cavidad oral y lo refiere al médico para hacer el estudio. Vean este paciente no solamente el compromiso a nivel dentario, sino miren también que el labio superior se nota algo irritado, eritematoso y también se ve edematizado, que son características importantes de la blastomicosis sudamericana. Y acá lo podemos ver con más detenimiento, miren el edema de labios, acá hay una lesión en la comisura labial, una lesión algo ulcerosa, pero se nota gran tumefacción y edema de los labios, sobre todo acá en este caso del inferior.
Esta es otra forma de presentación menos frecuente, en los cuales vemos una forma de compromiso ganglionar puro, que son muy raros, pero una característica importante es que tienden a fistulizarse. Son ganglios que se fistulizan y empiezan a drenar espontáneamente y posteriormente requieren tratamiento quirúrgico, como vemos acá. Entonces, son pocas formas de presentación muy poco frecuentes, pero cuando se dan, tienen estas características de tendencia a la fistulización. Acá vemos un paciente con otro tipo de presentación, lesiones úlcerocostrosas, como vemos acá, en ambos lados de la cara, y que son lesiones múltiples que pueden confundir con otras patologías, incluso algunas están accedadas, y eso es importante saber porque también puede ulcerarse fácilmente. Y entonces, es raro que encontremos solo compromiso cutáneo, normalmente encontramos compromiso cutáneo y mucoso a la vez, que es la forma de presentación más frecuente, pero cuando hay compromiso ganglionar puro, que son raros, podemos encontrar que uno puede confundirse con linfomas o con tuberculosis ganglionar por el tamaño de estas adenopatías y porque también tienden a sedarse y a fistulizarse, y eso confunde a veces con tuberculosis. ¿De acuerdo? Muy importante ese dato de las complicaciones. También podemos ver acá otra forma de presentación a nivel pulmonar, en los cuales se pueden ver lesiones de tipo infiltrados macro o micronodulares e iliobasales, pero incluso podemos encontrar formas cavitarias que también confunden con la tuberculosis, pues se ubican sobre todo en las zonas apicales de los pulmones. Otra presentación más rara es la localización suprarrenal, que hemos visto hasta ahora un solo caso, o presentación ósea, que se han reportado 4 casos hasta la fecha, pero que es muy rara la forma de presentación, pero está descrito también a ese nivel presencia de este hongo. Como el caso clínico de inicio, se puede ver la manifestación o presencia a nivel intestinal, que forma granulomas y por lo tanto causa obstrucción intestinal, y lo podemos ver en esta forma de presentación de tumoraciones granulomatosas, y la ubicación más frecuente es en el ángulo hepático del colon ascendente, y transverso es donde vemos frecuentemente esta complicación que confunde y genera abdomen agudo quirúrgico en muchas circunstancias. La localización del sistema nervioso central es muy rara, pero si se presenta es grave porque el retraso del diagnóstico va a generar mayor daño y por lo tanto mayores secuelas. Y también hemos visto casos de presentación testicular y epidídimo en el varón en 5 oportunidades que incluso puede confundir con una tuberculosis de tipo genital. ¿De acuerdo? Otras lesiones que podemos encontrar y que es una característica importante es que después del proceso inflamatorio que genera, va a presentarse muy frecuentemente la presencia de fibrosis, de cicatriz, que genera pues algunos tipos de incapacidades, sobre todo para la apertura oral. Las comisuras labiales se fibrosan fácilmente y eso restringe la apertura oral, originando pues este problema que después va a requerir un tipo de intervención correctiva por cirugía maxilofacial o por cirugía de cabeza y cuello. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En realidad es bastante sencillo. Las lesiones pueden tomarse muestras de estas lesiones y buscar unas esporas específicas que denominamos blastosporas de doble contorno, con una exoespuralación múltiple alrededor del tipo gemación. Y cuando lo vemos con los diferentes tipos de tinciones, vamos a encontrar formas en timón de barco características de estas esporas que no las tienen otro tipo de hongos similares. Es muy importante cuando tomamos estas muestras de frotices, y también se puede hacer estudios anatomopatológicos, pero obviamente toman un mayor tiempo posible y también se puede cultivar en medio de cultivo específico para hongos, que también es otra forma de diagnóstico. Pero lo importante, ya hemos dicho en la cabeza, la epidemiología, el cuadro clínico nos orienta y podemos tomar muestras directas de las lesiones y hacer diversas tensiones, como hidróxido de potasio, como Lugol, como Yensa. En realidad es un hongo que se tiñe fácilmente con múltiples tinciones y es fácil de encontrar estas estructuras levaduriformes en forma de timón de barco, como vamos a ver más adelante en la diapositiva. Se puede cultivar, pero el crecimiento es lento y difícil y entonces retrasa el diagnóstico. La histopatología sí se puede hacer, pero también toma su tiempo. En el mercado existen algunas pruebas serológicas que se pueden utilizar, pero lamentablemente la sensibilidad es buena, pero la especificidad no lo es tanto, y por lo tanto puede confundirnos con otras patologías. Por eso se prefiere el cuadro de examen directo y el tema de la histopatología para el diagnóstico definitivo. Y vean acá lo que le decía, miren con Lugol cómo se ve la tinción característica en rueda de timón de barco.
¿sí? Miren acá también pueden ver otra tinción y se ve una estructura bastante similar. Y esto, como le dije, es patognomónico de este hongo. No existe otro hongo que tenga unas características similares en sus esporas de este tipo. ¿Cómo la tratamos? Clásicamente el tratamiento eran las sulfas. Sin embargo, las sulfas tienen un efecto fungistático, no curan la mayoría de veces y requiere tratamientos largos. Por eso es que aparecen otras drogas mucho más eficaces, como por ejemplo el itraconazol de 100 a 200 miligramos diarios, es el tratamiento de elección, aunque en la forma severa con compromiso visceral o con disfonía, donde hay riesgo de cierre del, digamos, del aparato respiratorio alto, podemos tener que utilizar medicamentos más potentes como el anfotericin B en ciclos cortos de 1 miligramo por kilo por día, hasta que el paciente mejore el cuadro y se pasa al tratamiento de mantenimiento con itraconazol. Las sulfas ya casi no se usan por el efecto fungistático que les había mencionado. Y esto es lo que les decía, las cicatrices o secuelas que suele dejar esta enfermedad. Tengo un paciente actualmente, estamos manejándolo, que tiene esta complicación, es todo lo que puede abrir la boca, es muy similar al paciente que tenemos, está con traqueostomía actualmente ese paciente, ha completado 1 año de tratamiento, estamos a punto de retirarle ya el traqueóstomo y finalmente después va a pasar a cirugía maxilofacial para solucionar este problema de las cicatrices que ha dejado acá el tema de la fibrosis residual que deja esta enfermedad. Acá otro paciente con paradentosis, vemos cómo tiene el edema del labio, ese predominio inferior en este caso, pero es más frecuente que sea más comprometido, que sea el superior. Acá una forma mixta de presentación, mira, tiene compromiso mucoso, cutáneo y también linfático, ¿no? Estas 3 formas de presentación a la vez es menos frecuente que el cutáneo mucoso o mucocutáneo, que es el más frecuente de presentación. Acá un caso interesante, un niño que viajó a zona endémica y después de un tiempo de retornar a Lima, vemos que presenta estas adenopatías submandibulares y axilares, se le hace una biopsia, un aspirado de estas lesiones y se aísla blastopora de doble contorno, exoesporuladas múltiples, y entonces en ese contexto se hace el diagnóstico de esta enfermedad, se trata y el paciente mejora rápidamente. Interesante este caso. Igual este paciente con secuelas fibróticas en comisuras labiales. Vemos acá estudios anatomopatológicos donde vemos la presencia de granulomas. Recordemos, es una enfermedad granulomatosa y se pueden ver los famosos células gigantes de Langhans, que son las características de los procesos granulomatosos. Acá nuevamente vemos igual otro tipo de corte histológico donde vemos la presencia de granulomas de tipo tuberculoide, frecuentes también en el tema de esta patología. Nuevamente acá, y este sí es más característico, compromiso de los labios, miren a predominio superior, levantamos la mucosa labial y encontramos estos granulomas que se encuentran por debajo, son medios puntiformes, hemorrágicos, que dan el aspecto de mora, por eso el aspecto, como le dije, moriforme, y el edema del labio superior muchas veces nos hace simular el tema del paciente que se asemeja al mamífero de la selva denominado tapir. Formas nuevamente linfáticas puras, menos frecuentes, y entonces es importante saber identificar estas patologías. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá con lo que respecta a blastomicosis sudamericana. De lo contrario, pasamos al segundo tema del día de hoy, que es esporotricosis, que también es una micosis profunda, y si bien es cierto, es una enfermedad que tiene compromiso cutáneo más frecuentemente, también puede haber compromiso visceral en circunstancias de inmunosupresión. Entonces, acá un paciente, por ejemplo, que tiene estas características, un caso clínico también, paciente varón, 36 años de edad, agricultor, natural y procedente de Apurímac, un departamento importante que tener en cuenta, transferido a Lima por lesiones nodulares, gomosas, algunas ulceradas, otras costrosas con algo de tejido necrótico localizado en extremidades, acompañado de anopatías axilar e inguinal. En la biopsia de las lesiones se encuentran cuerpos asteroides, basófilos, ovoides. El diagnóstico más probable es, y en este contexto vamos a ver que en el desarrollo del tema, vamos a encontrar que estas estructuras de cuerpos asteroides son bastante frecuentes en esta patología, aunque, ojo, no es patognomónico de este hongo, pero es muy frecuente encontrar estas estructuras en los diferentes tinciones que vamos a ver más adelante.
Entonces, acá podemos ver que esporotricosis fue descrita por primera vez por Schenke, y entonces es el que primero hizo las primeras descripciones de esta enfermedad. También es una enfermedad subaguda o crónica, nunca es aguda, principalmente afecta a la piel, pero ya hemos mencionado que la localización subcutánea y linfática también es frecuente, y la forma visceral, que es menos frecuente, asociado a inmunosupresión severa. Entonces, el agente etiológico es Sporotrichis schenckii, de ahí el nombre de esporotricosis. También es un hongo dimórfico porque tiene dos formas de presentación. En el organismo tiene forma de levadura, no contagia de humano a humano, pero en el medio ambiente está como moho, y esta es la forma infectante para el ser humano que podemos encontrar en el medio ambiente. Entonces, en pacientes es un hongo saprófito que está en vegetales, en el suelo, y entonces podemos accidentalmente sufrir inoculaciones de este hongo debido a microtraumatismos en la piel. Si hay soluciones de continuidad, es la primera forma de transmisión de esta enfermedad. Y cuando lo cultivamos en medios de cultivo especiales como el de agar saguro, crece relativamente rápido y está en toda la naturaleza diseminada, sobre todo en los jardines donde hay tierra húmeda. Es fácil encontrar la presencia de este hongo, porque es una enfermedad de distribución mundial, enfermedad cosmopolita, entonces muy descrita, por ejemplo, en zonas como Japón, Sudáfrica y México, y en Centroamérica y Sudamérica también hay casos reportados, y en el Perú el principal foco que reporta casos de esta enfermedad es el departamento de Apurímac. Aparte tenemos Ayacucho, Cusco, Ancash y Cajamarca, que también reportan casos, ya más al norte en la Libertad Amazonas en menor proporción, y en la selva central Huánuco, y también Puno en la zona de Sandia, donde es una zona de ceja de selva que también se describen casos de esta infección micótica. Entonces, acá, a diferencia de la blastomicosis americana, que era por vía inhalatoria, esta forma de ingreso es principalmente cutáneo, a través de microtraumatismo, cortes, pinchaduras con arbustos, espinas, etcétera, y eso va a originar que ingrese por ahí la forma del moho, que es la forma infectante, y el organismo se transforme en levadura, que es la forma que hace el cuadro clínico y que no se transmite de humano a humano. Entonces, el compromiso es polimórfico porque inicialmente puede afectar solo la piel, pero si hay compromiso inmunológico o el inóculo es bastante grande, vamos a encontrar compromiso del tejido celular subcutáneo, incluso del hueso y algunos otros órganos, si es que la inmunidad está venida menos en el paciente. El periodo de incubación es variable en realidad, pero se ha descrito que para las formas cutáneas puede ser desde una semana hasta un mes en promedio. Sin embargo, para la forma pulmonar hasta ahora no se puede precisar cuál es el periodo de incubación exacto hasta la fecha. Y clínicamente, ¿cómo vamos a encontrar o describir las lesiones? Sobre todo la piel es el principal órgano afectado, y vamos a ver lesiones de diferente presentación. Algunas son nodulares, gomosas, redondeadas, con signos de flogosis, que se reblandecen y se ulceran, otras se llenan de costras, formas costrosas. Incluso podemos encontrar formas de accesos, lesiones accedadas, o incluso lesiones necróticas que también pueden confundir con otras patologías. Son únicas, pero generalmente las lesiones son múltiples y frecuentemente está en la zona donde podemos tener accidentes, en las extremidades. Miembros superiores, miembros inferiores son las localizaciones más frecuentes de esta patología. Y acá pueden ver ustedes, miren cómo estas lesiones de tipo nodular vemos en el miembro superior, lesiones múltiples que pueden confundir con otra patología, y si no tenemos una alta sospecha se nos puede pasar el diagnóstico de esporotricosis. Nuevamente, cada otra forma de presentación, acá a la derecha la forma nodular como la anterior, pero miren al lado izquierdo, lesiones mucho más eritematosas, costrosas, incluso acá vemos ya tejido necrótico en esta lesión ulcerada de fondo necrótico que confunde con otras enfermedades. Importante este dato, que es otra forma de presentación. Y acá vemos una presentación a nivel facial, como ustedes ven acá, una paciente que tiene compromiso cutáneo, pero vean cómo esta forma granulomatosa facial está como avanzando, y eso porque tiende a fistulizar. Si esta es la característica de la enfermedad, se tiende a fistulizar también las lesiones con mucha facilidad. Y entonces la forma de presentación que vamos a ver son la cutáneo linfática a la cabeza, la más frecuente, la forma cutánea pura no linfática, la menos frecuente, la forma pulmonar primaria, muy baja la frecuencia, menor al 2%,
Y la forma diseminada que vamos a ver en 2 al 5%, pero se trata pues de pacientes con un grado de inmunosupresión, digamos, muy vendido a menos, que es lo que caracteriza a esta enfermedad. Entonces, aquí el estado inmunológico influye bastante en la forma de presentación, como en la mayoría de los hongos. Entonces, clínicamente, ¿cómo hacemos diferenciación? Vamos a ver que hay una primaria pulmonar. Esta afecta el pulmón y se da por inhalación de las esporas, que es la forma menos frecuente de transmisión. Ya hemos dicho que la más frecuente es por la piel, por accidentes, por lesiones de soluciones de continuidad en la piel. Representa menos del 2% de los casos de esporotricosis, así que puede confundirnos con formas como histoplasmosis, como la estomicosis sudamericana, etc. La primaria cutánea es la forma más frecuente, junto con el compromiso linfático, y también se ha demostrado que puede haber reinfecciones. El paciente que tiene este cuadro se forma una inmunidad de tipo temporal, sin embargo, no protege pues en forma permanente y puede haber reinfecciones en el futuro, aunque probablemente las lesiones en la forma de reinfección sean menos severas que la primera vez. Y aquí vamos a ver formas como por ejemplo placas fijas donde las lesiones se vuelven verrucosas, como si fuesen crónicas, o puede verse como tipo forúnculos que vamos a ver en las diferentes láminas posteriores. La forma diseminada o sistémica tiene que ver mucho con pacientes inmunocomprometidos para ciertas formas graves de presentación, pero que son poco frecuentes porque va a depender mucho del estado inmunológico. Acá vemos una forma mixta, vean compromiso, unas lesiones ulceradas que están accedando, acá hay formas nodulares, ¿sí? Formas de presentación que pueden confundirnos con otras patologías. Acá vemos compromiso en la nariz, compromiso a nivel de la nariz, como se puede confundir con otras patologías, ¿sí? En pacientes que viajaron a zonas endémicas. Da igual, compromiso ocular, vemos compromiso acá debajo del ojo también, que lesiones que tienden a fistulizarse con mucha frecuencia. Igual esta lesión mucho en un estadio más avanzado, donde vemos presencia de necrosis en el tejido, que también confunde con incluso neoplasia. Se tiene cuidado acá la interpretación correcta y tomar las muestras respectivas para hacer el diagnóstico. Esta otra forma de presentación de esporotricosis, una lesión mucho más grande, media verrucosa, granulomatosa a nivel facial en un niño. Y acá otra vez otra lesión que parece una verruga vulgar, se puede confundir con ese tipo de lesiones virales, y no es otra cosa que esporotricosis también, como una forma de presentación más atípico. Está igualito, ¿eh? Parece una cosa, una cicatriz queloide ahí, que puede confundirnos con acá, como parece un queloide, que puede confundir con ese tipo de reacciones dérmicas, y sin embargo es una forma de presentación también de lo que llamamos esporotricosis. Eso sí es más raro, y esto sí está asociado a pacientes con trastorno sensorio. Aquí es muy importante, perdón, trastorno de la inmunidad. Pacientes con una inmunosupresión severa, vamos a encontrar compromiso sistémico. Vean cómo compromete los miembros superiores, los miembros inferiores, vemos lesiones costrosas, vemos lesiones necróticas, que son formas de presentación graves, y esto asociado a pacientes con trastorno de la inmunidad celular principalmente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que hacer el examen directo, tomamos muestras de las lesiones y vamos a ver que en las tinciones encontramos lo que se llaman cuerpos asteroides. Ya dijimos que no son patognomónicos de esta patología, pero que son muy frecuentes de encontrar y se describen en las diferentes tinciones de las muestras tomadas. Y no es otra cosa que depósitos de inmunoglobulinas que se aglomeran entre sí, formando alrededor de las estructuras micóticas este tipo de presentación de tipo, como les dije, llamados cuerpos asteroides, que se pueden ver fácilmente en las diferentes tinciones. Pero ya dijimos que no son exclusivas de esta enfermedad. Y también la biopsia en el estudio anatomopatológico vamos a encontrar los famosos granulomas tuberculoides, que son frecuentes encontrar los cuerpos asteroides y estructuras que son estructuras micóticas de tipo basófilo en forma oval ovoidea, que vamos a mencionar también en las fotografías respectivas. Acá está. Son basófilas, miren, este es un corte histológico, vemos un tremendo granuloma acá, y en el centro vemos esta forma de estrella basófila, este es el famoso cuerpo asteroide, en el cual está la estructura micótica en el centro y se aglomera alrededor inmunoglobulinas que dan esa estructura de una estrella de tipo basófila en la tinción. Entonces es importante el cuerpo asteroide, que vemos que no es patognomónico, pero es muy frecuente encontrar en esta infección. También se puede hacer diagnóstico de la siguiente manera: podemos tomar cultivos, son muestras respectivas
se siembran en agar saburo y crece rápidamente. A cuestión de 5 días podemos ver ya colonias que empiezan a crecer. Son colonias blancas o grisáceas, algo cremosas, que se ven y que cuando tomamos muestras se ven hifas finas con conillas de forma piriforme al observarlos en el microscopio. También existen pruebas de intradermorreacción similares al PPD, sin embargo son pruebas que tienen poca especificidad y más bien pueden confundirnos en el diagnóstico, por eso es que no lo usamos con mucha frecuencia para hacer diagnóstico de esporotricosis. Estas son los medios de cultivo, estas son las colonias, como les dije, medias grisáceas, ¿sí? Algo cremosas, que se pueden ver en los medios de cultivo de agar saburo principalmente. Hay pruebas serológicas, sí, se puede hacer inmunofluorescencia directa con los anticuerpos contra este hongo. Se puede utilizar también técnicas asociadas a inmunohistoquímica y ELISA. Sin embargo, son pruebas pues que son menos accesibles en la mayoría de establecimientos de salud y por lo tanto no se pueden realizar a gran escala, pero tienen buena especificidad, sobre todo la inmunohistoquímica no pone un diagnóstico definitivo cuando hay dudas con respecto al tema de las tinciones de las muestras. Tratamiento entonces, también como el caso anterior, el tratamiento de elección en su tiempo fue el yoduro de potasio 10%, sin embargo es una droga bastante tóxica, la dosis que se usaba en esa época era 5 gotas 3 veces al día, hasta ir subiendo progresivamente hasta 50 gotas por dosis, sin embargo esto tenía mucha toxicidad y la eficacia no era tan buena, por lo tanto se dejó de utilizar y actualmente tenemos como tratamiento de elección al itraconazol, sobre todo en las formas no complicadas, dando dosis de 200 miligramos por 3 a 4 meses, ¿sí? Es importante esto. En las formas severas de presentación, las formas diseminadas o con compromiso pulmonar, se tiene que dar anfotericina B hasta llegar a una dosis acumulativa de 1 a 2 gramos, ¿sí? Por 2 o 3 meses hasta que logramos mejorar el estado general y podemos pasarlo a la forma oral de itraconazol para continuar el tratamiento. ¿Sí? Se puede utilizar fluconazol, es una alternativa, sin embargo es menos efectivo que el itraconazol y la dosis que se recomienda en fluco es 400 miligramos diarios por 6 meses, pero repito, la eficacia es tanto menor que el itraconazol. El hongo es sensible al calor, normalmente temperaturas mayores de 35 grados inactiva el crecimiento del hongo y entonces por eso es que algunos sugieren adicionar al tratamiento antibiótico, antimicótico, agregar calor o compresas calientes en la zona de las lesiones, más o menos a 45 grados, 1 hora al día por varios meses para, de alguna manera, coadyuvar en el tratamiento, pero utilizarlo como alternativa sola es menos frecuente, es más lento el proceso y no siempre hay resultado esperado, pero sí se puede usar en combinación junto con el tratamiento antimicótico. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, entonces pasamos a la otra parte de esta presentación, que es la histoplasmosis, y esto es una enfermedad que también dificulta mucho el diagnóstico. Si no hay sospecha alta de esta enfermedad, definitivamente tendremos problemas en el contexto de hacer el diagnóstico, porque si no hay sospecha clínica se nos pasa y puede complicarse fácilmente. Sobre todo si tenemos pacientes inmunosuprimidos, aquí hay un problema porque el inmunosuprimido tiende a ser formas diseminadas de presentación y la mortalidad es bastante alta en este grupo de pacientes. Veamos acá. Sinónimos entonces, denominado también enfermedad de Darling, histoplasmosis americana, citomicosis, retículo endoteliosis, enfermedad de los murciélagos, enfermedad de las cuevas, fiebre de las cavernas y minas, fiebre de Tingomaría. Y esto de denominación porque en Tingomaría, en Huánuco, existen unas cuevas llamadas cuevas de las lechuzas, en los cuales los que visitan e ingresan a estos establecimientos, a estas cuevas para estudio o como, digamos, algún tipo de turismo, si no llevan protección respiratoria, es muy frecuente inhalar las partículas de este hongo y podemos hacer cuadros de esta enfermedad. En el hemisferio norte también se le conoce como enfermedad del Valle de Ohio, y Darling fue el primero que hizo las primeras descripciones de esta enfermedad y por eso también se llama enfermedad de Darling. Y además el que aisló por primera vez al hongo fue Emmons en 1949.
acá es un caso, por ejemplo, que puede confundir con lo anterior. Mire, es un paciente varón, 57 años, fumador, un tipo de enfermedad de 7 meses y se ve a nivel de la lengua lesión erosiva, surcos sangrantes, aumento de volumen, de una lengua engrosada, con nodulaciones y pseudomembranas. ¿Sí? Vean esas nodulaciones en la lengua y entonces no se sabe el diagnóstico hasta ahí y lo que hacemos es una biopsia para tener un diagnóstico definitivo y si hay lesión granulomatosa, característica de la micosis profunda, con presencia de células plasmáticas y células gigantes multinucleadas, sin necrosis central, exudación y úlceras asociadas. Entonces, enfermedad granulomatosa que puede ser muy bien también blastomicosis sudamericana, pero que al hacer el estudio respectivo, entonces, definimos el tema de histoplasma capsulado. Entonces, es una enfermedad que tiene mucha frecuencia epidemiológica, sobre todo en el departamento de Huánuco y de Junín principalmente. No es el único, pero es importante saber. Otros departamentos y zonas, como por ejemplo en Tocache, también se aíslan estos casos. Y en la provincia de Leoncio Prado también podemos encontrar la presencia de casos bastante frecuentes reportados en esta zona. Entonces, como ven, son zonas en las cuales están bien identificadas los casos, y Huánuco es el principal por la presencia de estas famosas cuevas de lechuzas que visitan muchos turistas. Y entonces existen tres especies de histoplasma: histoplasmosis clásica por histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, y la histoplasmosis africana, variedad duboisi, y finalmente el histoplasma farciminosum, que puede producir compromisos sobre todo en el ganado equino, pero a nivel del ser humano, el primero y el segundo son los que causan compromisos en nuestro medio, porque el segundo está básicamente asociado a enfermedades en África. En cuanto al hemisferio, al continente americano, vamos a ver que histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, es el que produce las patologías en el ser humano. Es una levadura que produce compromiso cutáneo. Hay lesiones que forman pápulas, algunas son vesículas, se ulceran, con compromiso ganglionar, sobre todo en la zona cervical, axilar e inguinal. Hay compromiso óseo, osteoarticular principalmente, muy frecuente, e incluso, ya lo dijimos, si hay inmunosupresión, las formas diseminadas son mucho más frecuentes que las anteriores. Y acá podemos ver cómo es la puerta de entrada, sobre todo por aves, lechuzas, palomas, etcétera. Aves de corral incluso pueden tener estas formas saprofíticas en el ambiente, que son de tipo esporas, y accidentalmente podemos inhalar estas esporas, ¿sí? Por vía cutánea, por accidente cutáneo, también puede ser el caso, pero es mucho más frecuente en la forma inhalatoria, con un periodo de incubación de 1 a 3 semanas, llegan a la parte respiratoria, son fagocitadas, y si nuestro sistema inmune está digamos, competente, los va a inactivar y las va a dejar en estado latente de por vida en el pulmón. Pero si estas logran vencer este primer filtro inmunológico, entonces por vía linfática se va a ir diseminando, luego por vía hematógena, y entonces puede hacerse forma sistémica de presentación, sobre todo dijimos en pacientes inmunodeprimidos. Acá está, como les decía, en Tingo María, la famosa cueva de las lechuzas. Uno debe ingresar de preferencia con un respirador especial, pero mucha gente se aventura a entrar sin ninguna protección respiratoria al pisar el suelo que está con deposiciones de lechuzas, deposiciones de murciélagos. Levantamos ese polvo que tiene presencia de esporas en el ambiente y lo inhalamos accidentalmente, y eso es la forma de infección más frecuente de histoplasma capsulatum. Entonces, en la forma saprofítica, la forma infectante, vemos cómo están las formas de micelio, de microconidias, de forma tuberculadas y de microconidias, que es la forma infectante, ¿no? Esta es la forma como ingresan a la vía respiratoria, ya en el organismo, a nivel pulmonar, se transforman a 37 grados, que es la temperatura corporal, se forman ya las levaduras, que son las que hacen el cuadro clínico respectivo, y por lo tanto tampoco hay transmisión de persona a persona, porque esta forma de levadura ya no se transmite de persona a persona, pero las esporas que contienen las macro y microconidias que vemos acá, sí son frecuentes, que más de una persona puede inhalar cuando comparten
el mismo ambiente de visita de estas famosas cuevas. Clínicamente hay varias formas de presentación y eso dificulta a veces el diagnóstico, requiere también una alta sospecha clínica y el antecedente del viaje a zona endémica, eso es muy importante. Sí, existe la histoplasmosis primaria, que generalmente es asintomática o subclínica. La mayoría de pacientes que ingresaron a estas cuevas o no hacen síntomas o días después del ingreso hacen una forma de un cuadro como un resfriado común y pasa automáticamente solo porque el sistema inmune inactiva estas esporas que han ingresado al pulmón y quedan ahí en estado latente, como repito, de por vida. Pero algunos desarrollan una histoplasmosis pulmonar aguda, con especie de neumonía, ¿sí? Que tiene que ver con, digamos, la cantidad de inóculo inhalado o también con algún trastorno inmunológico que da sintomatología de una neumonía franca. Otros, en cambio, hacen histoplasmosis pulmonar crónica, que también se puede manifestar en este grupo de pacientes. La histoplasmosis cutánea primaria, que es mucho menos frecuente, pero también puede darse el caso. La forma diseminada, sí, tener cuidado porque aquí se dan la mayor mortalidad, pero asociado a pacientes con inmunosupresión. Es una forma diseminada aguda, una forma diseminada subaguda y una diseminada crónica. ¿Sí? También podemos encontrar histoplasmomas, fibrosis mediastínica o mediastinitis por presencia de este hongo, y la histoplasmosis asociada al VIH-Sida, que también son formas graves de la. Aquí pueden ver ustedes también lo siguiente y vean la diferencia con los dos hongos anteriores. Los hongos anteriores, tanto blastomicosis sudamericana como esporotricosis, siempre eran forma de presentación aguda, subaguda o crónica. Sin embargo, en esta forma de este hongo, también podemos encontrar forma de presentación aguda que lo diferencia de los otros, de los anteriores. Así, clínicamente ustedes pueden diferenciar también esta sintomatología de los otros dos hongos o micosis profunda ya mencionados. Y acá está la forma primaria. Como les decía, uno ingresa a esta zona de las cuevas y puede ser una forma asintomática o subclínica, y cuando uno hace un estudio por ahí, de alguna manera una plaquita, encontramos una calcificación, o hacemos una prueba serológica de rutina y salimos positivos para la presencia de anticuerpos contra este hongo. También existen pacientes que hacen la forma pulmonar aguda con síntomas, ¿sí? Como fiebre, como tos, incluso disnea, y podemos ver infiltrados intersticiales, retículos nodulares o incluso miliares que pueden confundirnos con tuberculosis. Muy importante esto, dan sintomatología muy evidente en esos pacientes. Otros vemos formas pulmonares crónicas que pueden ir con fiebre, con tos, sudoración, incluso con hemoptisis. Y como vemos acá, el infiltrado intersticial puede haber fibrocavitario que afecta a los ápices y tiene que ver con factores de riesgo como pacientes con mayor edad, pacientes con antecedentes de POC, fumadores o inmunodeprimidos, tienen ciertas formas pulmonares crónicas de presentación que confunden con tuberculosis. Algunos pueden ser formas cutáneas primarias, como esta lesión que puede confundir con cualquier otro tipo de lesión, y sobre todo la forma de inoculación fue de tipo traumática, aparece un nódulo que se ulcera, aparecen incluso adenopatías alrededor de la lesión. Son formas de presentación de la forma primaria. Y aquí comentarles lo siguiente, porque normalmente los pacientes inmunocompetentes hacen esta forma, asintomática o subclínica, que pasa desapercibido, pero hubo el caso de un grupo de estudiantes de geología hace algunos años atrás, me parece que eran estudiantes de Puno, si no me equivoco, que fueron a algunas cuevas de este tipo a hacer estudios de su especialidad. Estuvieron ahí un grupo, más o menos unos 20 alumnos, y lo que llamó la atención fue que la mayoría de los pacientes, casi 18, 19 del total, hicieron neumonías, cuadros respiratorios severos que requirieron hospitalización, y cuando se les hizo la fibrobroncoscopía, se aisló la presencia de este hongo, y eso es lo que debe llamarle la atención, ¿sí? De que, ¿por qué pacientes inmunocompetentes, la mayoría hizo cuadros severos de presentación de forma aguda? Y entonces no está muy clara la explicación a esto. Probablemente se sospecha que por el tiempo que estuvieron ahí, el inóculo que inhalaron fue bastante alto, y eso puede haber explicado que hayan hecho esta forma de presentación, porque es ilógico pensar que la mayoría sean inmunosuprimidos. Así que la teoría más aceptada es que hubo un gran inóculo inhalado por el tiempo que estuvieron expuestos a estas cavernas o cuevas, y además probablemente es menos frecuente que de repente esa cepa que estaba en esas cuevas tenga una virulencia mayor
de lo habitual, pero lo más probable es que sea de acuerdo al inóculo que originó este cuadro, pero la mayoría de infecciones de este tipo son asintomáticas o forman muy leve presentación como un resfriado común o catarro, así que no se asusten. Vean la diferencia en las formas agudas, el compromiso infiltrado intersticial, ¿sí? Puede confundir con una neumonía viral o puede en la tomografía verse una forma de tipo miliar que puede confundir muchas veces. Pero ya en la forma crónica vemos cavitaciones, vemos compromiso del parénquima pulmonar, en este caso unilateral, pero también hay compromiso ya en el otro lado, o sea, es frecuente encontrar compromiso bilateral. Pero acá predomina el lado derecho el compromiso respiratorio a nivel de las formas de presentación de tipo crónico. En la forma diseminada encontramos entonces compromiso en mucosa, sobre todo mucosa oral, mucosa nasal y también compromiso visceral. Vemos hepato de plenomegalia, vemos compromiso importante del hígado, granulomas que producen colestasis, producen hepatopatías, en este caso este paciente que es ictérico con ascitis por compromiso de vísceras profundas en un paciente inmunosuprimido. Entonces, una enfermedad entonces que depende del estado inmunológico, mientras más comprometido está el sistema inmunológico, obviamente mayor compromiso diseminado de esta enfermedad. Acá, por ejemplo, podemos ver un histoplasmoma, una lesión granulomatosa localizada, ¿sí? A nivel del pulmón, que es única, aunque puede ser múltiple. Normalmente es asintomática, se encuentra por casualidad una radiografía, como una calcificación ahí, que fue producto de la primera infección, que el sistema inmune lo controló, lo neutralizó y se calcificó esta lesión inicial. Pero también cuando hay mayor compromiso inmunológico puede haber diseminación hasta el mediastino, y entonces aquí encontramos pues necrosis gaseosa, que es llamado el síndrome del lóbulo medio, puede haber compresión de venas y arterias pulmonares, llegando incluso al sistema o síndrome de vena cava superior, puede haber compromiso de pericardio, siendo una pericarditis crónica, o incluso compresión extrínseca del esófago que causa desviaciones del mismo y dificultades en la deglución. Entonces, realmente hay mucho compromiso acá también a nivel tipo compromiso visceral. También encontramos acá algunas manifestaciones oculares. Es frecuente encontrar corioretinitis, que son lesiones en sacabocado, como vemos acá, que producen atrofia de la retina, producen cicatrices de tipo lineal, como vemos acá en un fondo de ojo, esta fotografía, se ven cicatrices lineales, que obviamente mientras más cercano esté a la mácula, más compromiso la agudeza visual, incluso puede llegar hasta la ceguera completa. El tratamiento muchas veces requiere tratamiento quirúrgico con láser para disminuir estas secuelas, sin embargo, la curación completa es poco frecuente. En VIH también una situación especial porque hay compromiso muy frecuentemente de la forma diseminadas. En VIH puede haber compromiso cutáneo, estas pápulas que confunden con otro tipo de patología como criptococosis cutánea, como musgo contagioso, etcétera. ¿Sí? Acá puede confundir incluso con varicela zoster y sin embargo acá vemos también formas ulceradas que pueden confundirse con otro tipo de patologías y sin embargo se trata de histoplasma. Pero acá en HIV, sobre todo en estadio SIDA, es muy frecuente encontrar compromiso visceral, es decir, compromiso sobre todo del hígado, el vaso, porque es frecuente la hepatoesplenomegalia, compromiso de ganglios, ¿no? Diseminación ganglionar, sobre todo de tipo mediastínico, o incluso ganglios retroperitoneales, es frecuente encontrar los estudios de tomografía o de ecografía abdominal. Entonces el diagnóstico está en encontrar estas levaduras en el organismo y en el ojo entrenado es fácil determinarlos. Acá, por ejemplo, esta tinción de hematoxilina y eosina, ven las estructuras muy pequeñas y redondeadas que indican las flechas, que son características de este hongo. El azul del lactofenol, el té de crocot también, o metenamina de plata, también es muy importante en el diagnóstico para encontrar estas estructuras micóticas, como vemos en esta diapositiva. Alta sospecha y hacemos esta tinción en un ojo entrenado, el diagnóstico ya está hecho. Aunque también se pueden tomar muestras para cultivo, crece también en cultivos de agar saburo, por ejemplo, cultivos de esputo, aunque la sensibilidad es muy baja, del 10 al 15%, broncoscopías, el diagnóstico de elección, 90%, hemocultivos y mielocultivos, 50%, el antígeno polisacárido urinario y sérico también es muy importante,
Y vemos acá que hay muchas pruebas que se pueden hacer, pero principalmente el cultivo de una broncoscopía es el que tiene mejor rendimiento diagnóstico. Diagnóstico molecular o PCR también se puede hacer, pero obviamente poco disponible en el establecimiento de salud. Entonces, epidemiología, cuadro clínico sospechoso, una tinción, o se puede hacer de muestras cuando se sospecha compromiso de tipo glandular, podemos tomar una broncoscopía y entonces la sensibilidad es cercana al 90% en estas formas diseminadas de presentación. Tratamiento en las formas leves, el itraconazol, en las formas graves, en las formas diseminadas, debemos actuar rápido y debemos dar anfotericin B. Si hay compromiso renal, se prefiere las formas liposomales de anfotericin B y el tiempo de tratamiento varía. En la forma aguda, aproximadamente 12 semanas, en las formas diseminadas, el tratamiento incluso hasta 12 meses para lograr controlar esta infección. Sin embargo, al ser un hongo pues, de tipo intracelular, es frecuente que quede en estado latente, así que si el paciente vuelve a entrar en una fase de inmunosupresión como el HIV sin targa, podría haber reactivaciones en el futuro de esta enfermedad. Si el paciente se controla y mejora el cuadro clínico e inicia antirretrovirales, entonces ya es menos probable que estas reactivaciones de los estadios latentes que pudieran quedar de este hongo. Bien, entonces nos quedan 5 minutos para preguntas, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a alguna de esas patologías que hemos mencionado? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Ilan, ¿cuál es tu consulta? Con respecto a la medicación que se usa para itraconazol, ¿se tiene que hacer algún seguimiento del paciente cada cierto tiempo para evaluar de que el medicamento haya hecho efecto o que ya tenga que por sí ya pueda retirarse el medicamento? Y es una buena pregunta. En realidad, eso va a depender de la evolución. O sea, lo que me han mencionado, el tiempo de tratamiento va a variar de acuerdo a eso. Podemos seguir tomando muestras de lesiones, tomar cultivos o tomar biopsias de lesiones antiguas para ver si ya el hongo está inactivo. Es muy importante eso porque eso puede variar exactamente, va a depender del inóculo, va a depender del estado inmunológico del paciente y requiere pues un seguimiento. El caso que le puse del paciente que estamos manejando, al Hipólito Unán, es un paciente con blastomicosis sudamericana que hizo un granuloma gigante que causó obstrucción de la glotis, tuvimos que hacerle traqueostomía. El paciente inicialmente por error se le inició solo itraconazol cuando debió iniciar anfotericin B en emergencia. Cuando ya corregimos e iniciamos ANFO ya había cerrado la vía aérea y tuvimos que dar tratamiento. La literatura dice dar 6 meses, de 3 a 6 meses. El paciente recibió actualmente 1 año de tratamiento y pareciera que ya las lesiones han cicatrizado. Vemos que tiene cicatriz en la comisura labial y lo que hemos hecho con él es pedir un control de el médico de cabeza y cuello para que tome muestras tanto de ganglio como de la mucosa oral y ver si hay actividad de la enfermedad. Pareciera que ya no, pero eso nos va a decir recién la respuesta, si el hongo sigue activo, y si la respuesta es negativa, entonces el paciente ya se le va a retirar el traqueóstomo, el cierre del mismo, y después se va a manejar la secuela cicatrizal que dejó en la comisura labial. Pero sí es una buena pregunta, porque el tiempo va a variar de acuerdo a la respuesta clínica y microbiológica de la enfermedad. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco por la atención. Hemos terminado en el tiempo exacto. En 2 minutos van a pasar con el doctor Vázquez para la recuperación del tema del día jueves 24. Y entonces les agradezco por su atención. Y mañana con mi grupo nos estamos viendo el horario ya acordado previamente. Bien, muchas gracias.